buen día tengan mis amigos. Como en la clase anterior estuvimos hablando de las macromoléculas y vimos los lípidos, hoy vamos a hablar sobre las proteínas. ¿Qué importantes son las proteínas? Casi siempre en los alimentos incluimos algunas de estas que ustedes están viendo por aquí. Por ejemplo, carnes, huevo, pescado, algunos cereales ricos en proteínas. Pero también los seres vivos y especialmente los seres humanos podemos sintetizar proteínas. Nuestras células están capacitadas para poder estructurar diferentes tipos de proteínas que van a formar parte de nuestro organismo, porque las proteínas son muy importantes. Y dentro de la importancia de las proteínas, como ustedes pueden ver acá, estas sirven como componentes estructurales de células y tejidos. Es decir, que forman partes de nuestras estructuras, de nuestros tejidos. Por ejemplo, el cabello, las uñas, la piel. Ahí tenemos proteínas. Pero también ellas van a determinar nuestro crecimiento, la reparación y conservación de nuestro cuerpo, o sea, de nuestro organismo. Fíjense ustedes qué importantes son estas proteínas. Igual que los otros compuestos que hemos visto en clases anteriores, las proteínas están formadas por muchas subunidades de moléculas, como ustedes pueden ver aquí una gran cadena, muchas subunidades de moléculas y por lo tanto se incluyen dentro de las macromoléculas o biomoléculas. Muchas proteínas funcionan como enzimas también. Dentro de las funciones de las proteínas, también algunas forman enzimas, que son moléculas que regulan las miles de reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, en forma general. Ellos van a ser catalizadores, o sea que van a acelerar o van a retardar algunas reacciones importantes dentro de los seres vivos. Pero las proteínas, dentro de su actividad biológica, tenemos que los componentes proteicos de una célula determinan la actividad biológica de la misma. Y se diferencia en tipos, distribución, cantidades, características de proteínas y determina no solo su aspecto físico, sino también su funcionamiento. Es decir, que los tipos de proteínas todos no son iguales, hay diferentes tipos de proteínas. Y la actividad biológica de la misma va a determinar esas diferencias, no solamente el aspecto físico. Un ejemplo de eso lo tenemos en la siguiente pantalla. Observemos aquí cómo, por ejemplo, una célula muscular, aquí como ustedes pueden ver en esta figura, tenemos células que forman los músculos, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, diferentes tipos de células de estrías que forman los músculos de nuestro cuerpo. Pues este tipo de células tiene, por supuesto, proteínas. Y esas proteínas, como es la miosina y la actina, le va a dar una función específica a este músculo. Este músculo se va a poder contraer o se va a poder relajar y poder realizar los movimientos de nuestro cuerpo precisamente porque estas fibras de proteína que ustedes ven acá, esas fibras le va a proporcionar esa facultad, esa función. Esta característica de las células musculares le da su aspecto y capacidad de contracción. Este es un ejemplo de cómo las proteínas que forman parte de este músculo pueden contraerse, o sea, tienen una actividad biológica determinada. Otro ejemplo lo podemos ver en este caso. Por ejemplo, esta es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de la sangre. Aquí tenemos una molécula que representa la hemoglobina. ¿Ven? Esta es una molécula de proteína que es la hemoglobina y tiene sus características específicas, tiene su forma y tiene una función específica dentro del organismo.
y es la de transportar el oxígeno juntamente con la sangre. O sea que nosotros tenemos que transportar el oxígeno que obtenemos a través de la respiración, la tenemos que transportar hacia las diferentes células que forman nuestro cuerpo. Y ahí la importancia de esta proteína. Esta proteína es capaz de fijarse aquí en estas estructuras que son los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, que fijan esta proteína y son capaces de transportar conjuntamente el oxígeno a las diferentes estructuras y fundamentalmente las células que forman nuestro cuerpo. Las proteínas determinan la especie. Todas las diferentes especies que existen, por ejemplo, organismos que tienen una familiaridad muy cercana, son partes de la misma especie. Por ejemplo, todos los perros que existen forman una especie. Y estas proteínas determinan la especie, quiere decir que las especies van a estar diferenciadas según los tipos de proteínas que tiene cada uno de los seres vivos. Por lo general, las proteínas tienen algunos aspectos comunes en todos los seres vivos, pero se van a diferenciar para formar diferentes especies, y esto es debido a la formación de las subunidades de proteína, que ustedes, como vieron al principio, las proteínas están formadas por muchas subunidades. Ahora, las subunidades coinciden en casi todos los seres vivos, pero el ordenamiento y la posición que tienen podría variar, y de esta manera va a diferir en las diferentes especies. Por ejemplo, las proteínas, junto con otros factores, son específicas para cada especie. Observemos en estos ejemplos que ponemos a continuación. Aquí tenemos un perrito y aquí tenemos una zorra. Bueno, no son de la misma especie, estos son especies diferentes. Sin embargo, tienen cierto parentesco. Aquí tenemos el ejemplo. Las proteínas presentes en un perro difieren hasta cierto punto de una zorra. Bueno, ya que pertenecen a especies diferentes. Pero si comparamos las proteínas que forman estos dos especies diferentes y las comparamos con otro ser vivo como son las plantas, vemos que la diferencia es todavía mayor. Por eso es que decimos que es aún más grande la diferencia que en las plantas, debido a que estas últimas no están estrechamente emparentadas. Sin embargo, los tipos de unidades que tiene la proteína son casi las mismas, pero difieren en su posición y en su estructura. Vamos a ver entonces cómo es la estructura de las proteínas. Esto es muy importante porque si no comprendemos cómo están formadas las proteínas, pues no podemos dar una idea certera de lo complicadas que son estas proteínas, ¿verdad? Las proteínas son cadenas de aminoácidos. Un aminoácido es la subunidad de las proteínas. Cada aminoácido, y una proteína puede tener un montón, millares de aminoácidos. Cada aminoácido presente en un grupo va a presentar un grupo amino químicamente representado así, como ustedes ven acá: nitrógeno, hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno y otro carboxilo. Como ustedes ven acá, carbono, 2 oxígenos e hidrógeno. Acuérdense que estos eran grupos funcionales que le daban el carácter polar a las moléculas de ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? Bien, entonces en cada extremo de la molécula hay un grupo variable R. Vamos a ver acá dónde tenemos el grupo amino y dónde. Este que ustedes ven acá es un aminoácido. Este es un aminoácido. Ahora, este aminoácido por este extremo va a tener un grupo amino, como este que está acá, ¿ven? Un nitrógeno y 2 hidrógenos. Y por este otro extremo
va a tener un grupo carboxilo, como el que tenemos acá. El carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Aquí tenemos el grupo carboxilo. Sin embargo, tenemos una cadena, otra molécula representada por la letra R. Esto quiere decir que esta cadena puede ser cualquier molécula. Sin embargo, en los aminoácidos siempre van a coincidir que un extremo del aminoácido lo va a formar un grupo amino y el otro extremo lo va a formar un grupo carboxilo. Ahora, esta es una unidad. Aquí vamos a ver que hay dos aminoácidos que se han unido. Observen aquí el enlace. Posteriormente les vamos a demostrar cómo se formó este tipo de enlace entre este aminoácido y este aminoácido. Pero es necesario que ustedes se fijen ahora o localicemos entre nosotros dónde se ubican los grupos aminos y dónde se agrupan los grupos carboxilo y en qué parte aparecen entonces la cadena variable que es la representada con la letra R. Observen aquí tenemos el grupo amino de un aminoácido. Y este grupo, supuestamente que es el grupo carboxilo de este mismo aminoácido, se está uniendo con el grupo amino de este otro aminoácido. Aquí hay otro aminoácido, ¿ven? Y de este extremo tenemos el grupo carboxilo de este lado y aquí tenemos el grupo carboxilo. O sea que estamos observando que el grupo carboxilo se une con el grupo amino para formar este tipo de enlace. Vamos a explicar más en detalle en qué consiste este enlace. O sea que las subunidades de aminoácidos están enlazados entre sí con el mismo átomo de carbono alfa. Hay 20 aminoácidos comunes presentes en las proteínas. Los aminoácidos varían según el grupo variable R. Bueno, el grupo variable R es lo que le va a dar la diferencia a cada uno de los aminoácidos. Pero cuando decimos aquí que hay 20 aminoácidos comunes presentes en las proteínas, nos referimos de que casi todas las proteínas están formadas por estos 20 aminoácidos. Lo que cambia es la secuencia, o sea, en qué posición están los aminoácidos y cuál es el tamaño de la cadena. Y de qué manera están dispuestos esos aminoácidos dentro de la cadena. Y eso es lo que va a dar la diferencia. Pero casi todas las cadenas de proteínas están presentes en casi todas están presentes estos 20 aminoácidos, que constituyen las subunidades de la proteína. O sea que una proteína, ¿qué es una proteína? Son subunidades de aminoácidos que están enlazados. Aquí tenemos algunos de estos aminoácidos. Si ustedes se percatan, cada aminoácido está representado por 3 bases. Estas son bases que han sido copiadas del ADN. O sea, el que tiene la información del tipo de proteína que se va a formar en cada caso es la cadena de ADN. La cadena de ADN es nuestro lugar donde está toda la información que va a determinar qué tipo de proteína se va a construir. Pero en la cadena de ADN hay bases, se llaman bases nitrogenadas y esto lo vamos a estudiar después, cómo es la cadena de ADN cuando veamos los ácidos nucleicos en esta misma clase. Pero este es el código que nos va a decir qué tipo de aminoácido va a reconocer la cadena para formar la proteína. Y esta cadena está formada por aminoácidos que constan de 3, cada aminoácido consta de 3 bases. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 bases. Miren, 1, 2, 3 bases. Aquí tenemos otros 3 bases, cada uno de estos va a representar un aminoácido en un código especial que se llama código de aminoácidos. Por ejemplo, aquí estas 3 bases van a reconocer un aminoácido que se llama leucina. Por ejemplo, estas bases van a reconocer un aminoácido que se llama valina.
La serina también, cada aminoácido está, miren, representado por 3 bases. Bueno, características de los aminoácidos. Debido a su grupo amino y su grupo carboxilo, que ya lo señalamos en la clase anterior, los aminoácidos en solución resisten los cambios de acidez y alcalinidad. Bueno, recuerden ustedes que las sustancias pueden tener una escala de acidez o de alcalinidad. Y se puede decir que son amortiguadores biológicos importantes. ¿Por qué? Porque ellos van a determinar un nivel específico de acidez o basidez en el medio. Los aminoácidos poseedores de cadenas laterales no polares tienden a presentar propiedades hidrófogas. Bueno, cuando estudiamos los ácidos nucleicos, vimos que hay cadenas que son hidrófogas y otras que son hidrófilas. Esto significa que las que son hidrófogas no reaccionan fácilmente con otras moléculas y mucho menos con las moléculas de agua. En cambio, los que son polares son más hidrófilos, o sea, tienen extremos polares y esto hace que se puedan relacionar o puedan reaccionar más fácilmente con el agua. Y eso es lo que le da el carácter hidrófilo a la molécula de aminoácido. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aminoácidos polares no ionizados, o sea, que ya están completos sus iones, por lo tanto, ya no se ionizan. Pero aquí podemos ver muchos ejemplos. Observen ustedes los extremos, el extremo de amino y el grupo carboxilo, y cómo quedaría completa la cadena R acá, la parte polar. Estos son solo ejemplos que ustedes vean que los aminoácidos se van a diferenciar, no tanto en el grupo amino y carboxilo, porque todos, ven, van a tener su extremo amino y carboxilo, sino más bien en la cadena lateral R, que puede ser polar o puede ser no polar. Pero, ¿quiénes sintetizan los aminoácidos? Vimos al principio que nosotros comemos proteínas que vienen de los alimentos, pero también aclaramos que somos capaces, los seres vivos son capaces de sintetizar proteínas. Pero dentro de los seres vivos, por lo general las bacterias y las plantas pueden sintetizar todos los tipos de aminoácidos que necesitan a partir de sustancias sencillas. Pero en los seres humanos y otros animales casi se pueden sintetizar todos los aminoácidos, pero hay algunos que no se pueden sintetizar y estos hay que adquirirlos a través de los alimentos y esos son los que se llaman aminoácidos esenciales. Vamos a ver entonces más detalladamente cómo es un enlace entre dos aminoácidos. Aquí tenemos una figura que nos va a ayudar mucho a poder entender este tipo de enlaces. Los aminoácidos están unidos químicamente por enlaces peptídicos. Bueno, esto nos está diciendo que este tipo de enlace se llama enlace peptídico. Aquí tenemos un aminoácido, ¿ven? Y aquí tenemos otro aminoácido. Y aquí tenemos en medio el enlace, o sea que es la fuerza que los une. Entonces se va a unir un grupo carboxilo con un grupo amino. Todos los enlaces, llamados enlaces peptídicos, van a estar específicamente formados por la unión del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Pero como ustedes ven acá, en ese enlace se va a formar una molécula de agua. Es decir, dos hidrógenos que corresponden a este tipo de compuesto más un oxígeno
va a formar una molécula de agua. Esa es la característica de este tipo de enlace. Se llama enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente. Y aquí ya está formado el enlace peptídico. Y aquí tenemos el carbono alfa del que habíamos hablado anteriormente. Observen esta proteína que ustedes ven acá. Cada una de estas bolitas que ustedes ven acá, o esferas, representan aminoácidos diferentes. Recuerden que cada aminoácido está representado por 3 bases nitrogenadas, ¿verdad? Que van a identificar a estos aminoácidos, la glicina, la valina, y así sucesivamente, la cisteína, la serina, la leucina. Estos todos son aminoácidos que forman esta gran cadena. Ahora, las cadenas pueden ser lineales, como las que ustedes ven acá, pero también pueden estar unidas a otra cadena también lineal, como ustedes ven acá. Y estas son tipos de proteínas más sencillas. Dice, pero resumiendo, podemos decir que es la unión del enlace de un grupo de amino con otro carboxilo libre. Un dipéptido, la palabra di significa 2, ¿verdad? Entonces, un dipéptido quiere decir una proteína que está formada por solo 2 aminoácidos. Contiene 2 aminoácidos unidos por enlace peptídico, ¿ven? O sea que este es un dipéptido. Si yo tuviera solo 2 aminoácidos unidos por enlace peptídico, sería un dipéptido. Pero en este caso, como vemos que hay más de 2, entonces este sería un polipéptido. Ahora observen ustedes, este tipo de cadenas generalmente también aparecen unidas por puentes de disulfuro. Aquí ustedes, la S significa azufre, ¿verdad? En la química el símbolo del azufre es S. Entonces, en determinadas secciones o interacciones, aparece esta cadena unida a sí misma, haciendo un pliegue aquí. Observen cómo se une consigo misma acá, formando un pliegue por puentes de disulfuro. Aquí tenemos otro puente de disulfuro y aquí tenemos otro puente de disulfuro. Pero en este caso ya se formó un polipéptido, porque un polipéptido contiene un número mayor de aminoácidos. O sea que un dipéptido son 2 aminoácidos unidos por enlace peptídico. Y un polipéptido es la unión de varios aminoácidos que pueden formar cadenas muy largas, pueden ser sencillas, pueden ser ramificadas. Observemos ahora en esta pantalla donde nos dice que las proteínas se dividen por niveles. Niveles de organización, o sea, los niveles de organización nos dice si son más sencillas o más complejas las diferentes proteínas. Y el primer nivel corresponden a una estructura primaria, como las cadenas que acabamos de ver, que son cadenas lineales, que es la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Un ejemplo de estas proteínas sencillas del primer nivel es la insulina. Como en el caso que vimos anterior, esta es una molécula de insulina. Bueno, todos han oído hablar de la insulina. La insulina es una hormona de naturaleza proteica que se sintetiza en el páncreas. Y es muy importante esa proteína porque es la que va a mantener un nivel de glucosa en la sangre. Por eso es muy importante. Pero esta proteína insulina es del primer nivel porque es una cadena de aminoácidos sencilla. Pero no obstante está formada por 51 unidades, quiere decir aminoácidos que pueden ser repetidos o pueden ser diferentes, pero que están en posiciones determinadas, ¿verdad? 51 unidades de aminoácidos en las cadenas enlazadas.
Bueno, este es un ejemplo de proteína de primer nivel, también llamada proteína primaria. Volvamos otra vez a observar la insulina, que es esta que ustedes ven acá. Observen que es una cadena sencilla que está formada por diferentes aminoácidos, algunos repetidos, ven, miren acá, algunos repetidos, pero la secuencia de estos aminoácidos y la estructura de esta proteína es lo que va a decidir su función o su naturaleza biológica. Observemos el segundo nivel. Bueno, aquí tenemos la estructura de las proteínas. El segundo nivel, dice, es la estructura secundaria, también llamada estructura secundaria. Su forma es mantenida por enlaces de puentes de hidrógeno en determinados átomos de la molécula. Bueno, anteriormente vimos los puentes de disulfuro, pero las cadenas de proteína también pueden tener interacciones de puentes de hidrógeno. Veamos si tenemos un ejemplo aquí. Observen. Miren acá las interacciones formadas por puentes de hidrógeno. Miren. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos... bueno, aquí no aparece el hidrógeno, pero aquí sí aparece. Es decir, que esta forma que ustedes ven acá de esta estructura secundaria es como una hélice. Por eso es que recibe el nombre de hélice alfa. Es una estructura muy común en la estructura secundaria. Tiene forma de espiral. Aquí se ve mejor la forma de espiral, miren. Y todas estas moléculas que ustedes ven acá, por supuesto es una representación, son las cadenas R, o sea, la parte variable de esta proteína, porque la cadena de aminoácidos la vamos a encontrar acá, ¿ven? Donde se va a unir cada uno de estos aminoácidos con enlace peptídico. Tiene forma de espiral y es mantenida por puentes de hidrógeno que se forman entre un oxígeno con carga parcial negativa y un hidrógeno con carga parcial positiva. Y esa es la característica que tiene esta proteína de mantener esta forma. Pero fíjense que es una sola cadena, pero enrollada en forma de espiral. Por supuesto, estas son cadenas muy flexibles. Dice, estructura secundaria. Cada vuelta completa de la hélice comprende 3.6 aminoácidos. O sea, en cada una de esas vueltas hay casi 4 aminoácidos. La hélice alfa es la forma estructural básica de algunas proteínas fibrosas, como la lana, el pelo, la piel y las uñas. O sea, son proteínas con forma de hélice. Observemos aquí, la fibra es elástica porque los puentes de hidrógeno se pueden romper y formar de nuevo. Recuerden ustedes que cuando vimos los diferentes tipos de enlace, mencionábamos los puentes de hidrógeno como enlaces débiles. Estos se pueden romper o se pueden formar rápidamente y pues, en este caso podría alterar de cierta manera la estructura de la proteína. Observen el cabello de esta persona. Bueno, seguramente con calor ella rompió los puentes de hidrógeno de la proteína que forma el pelo y esto hizo que los puentes se formaran en otro sitio y se plegaran uno sobre otro y logrando esta consistencia. Pero es flexible porque no es rígida. Podemos estirar y vamos a ver que tiene cierta elasticidad. Podemos estirar el cabello y este va a volver otra vez a su posición normal. Pero ¿qué pasaría si se disminuye la acción, o sea, el efecto del calor que hizo que este pelo se rizara? ¿Qué pasaría si se dejara de funcionar? Por ejemplo, si se lavara la cabeza, este pelo se estiraría. Entonces, algunos tipos de proteínas como estas son flexibles
y debido a las interacciones de puente de hidrógeno podrían alterar su estructura, pero son reversibles en el sentido de que éstas pueden recuperar su forma natural. Aquí tenemos otro tipo de estructura secundaria. Un segundo tipo de la estructura secundaria es la lámina beta plegada. Aquí, como ustedes ven, son varias cadenas diferentes. Ven, una acá, otra acá y otra aquí más abajo. Ajá. Pero estas están unidas, a su vez, bueno, por puentes de disulfuro y también por enlaces de hidrógeno, de puentes de hidrógeno. Y eso es lo que le da esta característica de que parece que fueran unas láminas que están plegadas formando como una especie de hoja plegada. Los puentes de hidrógeno se forman entre cadenas polipéptidas distintas. Observen acá, esta cadena polipéptida y esta cadena polipéptida son diferentes. Ahí se forman los puentes de hidrógeno. Se forman entre cadenas polipépticas distintas o en diferentes regiones de una cadena que se ha enrollado en sí misma. Aquí se ve mejor el aspecto de lámina plegada. Estas son muy flexibles también. La cadena tiene una estructura en zigzag, muy parecida a una hoja de papel que se ha plegado para formar un abanico. Esta estructura es flexible. Un ejemplo de este tipo de proteína es la fibroína, que es la proteína que forma la seda. Aquí tenemos una tela que es la seda, pero que es de origen natural. Está formado por hilos de seda que son fabricadas por organismos. Y este tipo de proteína que se llama fibrosina es lo que le va a atribuir este aspecto que ustedes ven acá. Ese sería el segundo nivel. Tenemos un tercer nivel. Esta es una proteína un poquito más compleja. Y como ustedes ven aquí en la ella va a formar como una estructura globular, o sea, como pelota se puede decir, ¿verdad? Es una cadena de forma global tridimensional. En esta estructura está involucrada interacciones entre el grupo R, que es la cadena variable, o cadenas laterales pertenecientes a la misma cadena polipéptida. Pueden formarse enlaces covalentes como puentes de disulfuro, o también entre átomos de azufre, dos unidades, pero también puede tener enlaces de puentes de hidrógeno. Pero su forma se pliega sobre sí misma y debido a eso adquiere esta forma globular. Y hay un cuarto nivel o estructura cuaternaria. Ahí vamos a ver un tipo de proteína que, como ustedes pueden notar acá, esta cadena es muy diferente a esta otra cadena que está aquí abajo, pero también es diferente a esta cadena y esta otra cadena que vemos acá, porque en la estructura cuaternaria son proteínas que contienen dos o más cadenas polipéptidas. Y también es la configuración resultante de las cadenas polipépticas restantes. O sea, aquí puede haber enlaces de los que ya vimos, de los anteriores, pero hay una unión de los tipos de estructura proteica que vimos. Hay lámina plegada, hay globulares, hay cadenas simples, sencillas, o sea que aquí se reúnen los cuatro tipos de proteínas que vimos anteriormente. Por eso decimos que es la configuración resultante de las cadenas polipépticas restantes, primaria, secundaria y terciaria. Pero también involucra los tipos de enlaces ya mencionados, que son los puentes de disulfuro, fundamentalmente, y los puentes de hidrógeno.
Y los enlaces, por supuesto, que unen los diferentes aminoácidos, que es enlace peptídico. Bueno, esta sustancia es la hemoglobina, como ya habíamos mencionado anteriormente, la hemoglobina, que es la proteína que se asocia con los eritrocitos y son los que hace que se fije el oxígeno en ese tipo de estructura. Bueno, si hablamos de la naturaleza de las proteínas, por ejemplo, en la estructura cuaternaria, la hemoglobina es un ejemplo de proteína globular con estructura cuaternaria. Consta de 4 cadenas polipépticas, 2 cadenas alfa y 2 beta, con 574 aminoácidos. Fíjense ustedes qué complejidad de este tipo de proteína, y es la que forma la hemoglobina. Y ya vamos a volver a observarla para que podamos ver las 4 cadenas, la interacción de 4 cadenas diferentes y que forma esta estructura globular. Ahora, aquí observamos algunas proteínas, por ejemplo, si cocinamos un huevo, vamos a ver que la estructura o la forma de su estructura va a cambiar totalmente. Aquí vemos la clara ya se puso sólida, miren, y la yema también se ha endurecido, pero la parte de la proteína es esta parte de la clara. Y vemos una gelatina acá, que es también un tipo de proteínas. Ahora, ¿qué diferencia se observa en estos dos tipos de proteínas? Si nosotros queremos revertir este proceso de endurecimiento de este huevo, vamos a ver que no lo podemos hacer, porque esta estructura de esta proteína ya cambió totalmente, y volver otra vez a la estructura natural de esta proteína va a ser imposible. Con esto queremos significar que hay proteínas cuya estructura se puede cambiar y esta va a volver otra vez a su estado normal, pero hay otro tipo de proteínas que por acción de algún factor, que puede ser en este ejemplo el calor, pierden totalmente su estructura física y no son reversibles, son irreversibles, o sea que ya no se puede volver a su estado natural. En cambio, en este tipo de proteínas que forma esta gelatina, podemos observar que con el calor, con el frío, perdón, se endureció, o sea, se puso gelatinosa, se puso compacta. Sin embargo, si terminamos de ejercer este tipo de agente, que es el calor, vamos a ver que ella va a recuperar nuevamente su estructura inicial, o sea, si la calentamos, la gelatina va a volver otra vez a ser líquida, como al principio, es decir, en este caso, es reversible. Por eso decimos que la actividad biológica de una proteína puede ser anulada por un cambio en la secuencia de un aminoácido. Al proporcionar calor o al proporcionar frío, hemos cambiado de alguna manera la estructura y esta hace que se manifieste de diferente manera. Pero cuando decimos un cambio en la cadena de aminoácidos, nos estamos refiriendo más a este punto, a este aspecto. Un ejemplo es la anemia drepanocítica. Este es un padecimiento de naturaleza genética congénito, o sea que la persona ya nace con este defecto, que es una mutación. Una mutación es un cambio, que es una mutación genética producto del cambio de un aminoácido, que es la valina, por otro, en este caso, que es el ácido glutámico. El ácido glutámico. O sea, en esta cadena se cambió por alguna mutación, un cambio genético, la valina por el ácido glutámico. Es decir, que esta cadena se alteró. Y al alterar la cadena, con cuidado, ¿qué va a suceder? Bueno, en este caso se produce un problema genético que es la anemia drepanocítica. Este trastorno hace que la hemoglobina sea menos soluble y por lo tanto
tiene una mayor posibilidad de que se formen estructuras cristaloides, o sea, totalmente se deforma la hemoglobina. Esta alteración también puede deformar los eritrocitos. Observen acá, los eritrocitos aquí son componentes de la sangre, son los glóbulos rojos, ¿verdad? Ya habíamos dicho. Pero la forma normal es esta, que es forma más o menos redondeada, de disco cóncavo. Sin embargo, cuando se cristalina la hemoglobina, estos se deforman y se pueden poner así como media luna o simplemente en formas más alargadas, pueden cambiar de forma. Esto hace que su función normal, que es la fijación del oxígeno, no se produzca. Este trastorno hace que la hemoglobina sea menos soluble y por lo tanto tiene una mayor posibilidad de que se formen estructuras cristaloides. Esta alteración también deforma los eritrocitos, pero vamos a ver en la cadena qué ha sucedido. Bueno, esta es una cadena de ADN. Una cadena de ADN normal tiene este aminoácido, que está formado por 3 bases. ¿Se acuerdan que cada aminoácido está formado por 3 bases? Guanina, adenina y guanina. Son 3 bases nitrogenadas. Y cada una, como es una doble cadena, el aminoácido, el ADN es una doble cadena, tiene sus bases complementarias. En este caso, citosina, timina y citosina. Y cuando se va a codificar estas 3 bases en aminoácidos a través del ARN, ¿qué significa? Que entonces el aminoácido que identifican estas 3 bases va a ser este. Este es el G, guanina, este aminoácido que es el que pertenece a esta proteína normal. Pero aquí hubo una alteración. Vamos a ver en qué consiste esta alteración. Observen esta pareja de bases. Esta pareja de bases por una mutación fue cambiada por esta. Observen. ¿Ven? Y eso hace que el aminoácido que identifica ya no es este, que es el normal, sino que es este, que este aminoácido no tiene por qué ir ahí. Pero fue seleccionado porque este aminoácido, estas 3 bases que forman el ARN, que identifique el aminoácido, lo cambió, como está alterado acá, y se identificó la valina en vez de el ácido glutámico. Entonces, en este caso se cambia el ácido glutámico por la valina y eso produce este defecto, pero es un efecto de una mutación por cambios de bases dentro de un aminoácido. Otra consecuencia de la desnaturalización de las proteínas es la estructura tridimensional de la proteína también se puede alterar y por consiguiente anular su actividad biológica. Y como pudimos ver en los ejemplos anteriores, si se cambia la naturaleza, entonces la actividad biológica, por supuesto, que se anula. En el caso de los eritrocitos, pues es obvio que totalmente se desfasó su función. Si una proteína se calienta o se trata con varias sustancias químicas, su estructura se desordena y la cadena enrollada se desdobla. Es decir, que además de su función fisiológica, también altera su estructura. Fíjense que complicado es el problema de las proteínas y esto nos hace pensar.
qué tan atinado es someter nuestro organismo a la acción de químicos, de estupefacientes, de calor innecesario, de ambientes contaminantes. Cuidado, porque eso puede alterar nuestras proteínas. Por ejemplo, la desnaturalización de las proteínas. Esto puede ocasionar ruptura de enlaces de puentes de hidrógeno e iónico. En este caso podría perder su función de enzima. Acuérdense ustedes que muchas proteínas hacen función enzimática, es decir, que facilitan las reacciones químicas. Y si pierde la función de enzima, entonces estamos alterando muchas reacciones químicas. En algunos casos suele recuperar su naturaleza al restituir las condiciones ambientales normales. Pero aquí tenemos una figura muy elocuente. Estamos viendo a una persona que está contaminando su organismo, ¿verdad?, con la nicotina. Igual cuando nos referimos a una persona masculina, hay mujeres que fuman también en estado de gravidez, o sea, embarazos, y esto puede ser muy peligroso. Bueno, con esto terminamos por esta parte de la clase de hoy, las proteínas, pero vamos a ver entonces la segunda parte, que es los ácidos nucleicos. Ya que hemos hablado de los ácidos nucleicos, cómo se podrían alterar, pero no hemos hablado más detalladamente sobre la estructura de los ácidos nucleicos. De eso vamos a hablar a continuación. Aquí tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, aquí está representado el ADN como una doble hélice, ¿ven? Cadena 1, cadena 2. Y esta doble hélice está formada, bueno, este es el ADN, que es el ácido nucleico fundamental, porque este es el que tiene toda la información genética. Él decide todos los tipos de proteínas y las diferentes características que se pueden heredar de una persona a otra, de unos progenitores a los descendientes. Pero esta doble cadena está formada de la siguiente manera. Como ustedes ven acá, es una cadena de nucleótidos. Observen, todo esto, este es un nucleótido. Y toda esta cadena está formada por nucleótidos, ¿verdad? Y así está formada la molécula de ADN. ¿Y qué es un nucleótido? Bueno, son subunidades que forman la cadena de ADN. El ADN es una cadena de nucleótidos. ¿Qué importancia tiene el ADN? Bueno, transmite toda la información hereditaria, o sea, todas las características que se pueden heredar están en la molécula de ADN. Por ejemplo, el ADN, ejemplo es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Pero también hay otro tipo de ácido nucleico que es muy importante, del cual también vamos a hablar a continuación, y es el ARN, que es ácido ribonucleico, que fundamentalmente este ARN participa en la síntesis de proteínas, ¿verdad? Como el ARN. Aquí vemos más en detalle cómo está formado cada nucleótido. Pero podemos decir claramente que son cadenas de nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Aquí tenemos un azúcar, que es la desoxirribosa, y aquí tenemos el enlace de fosfato, que es el enlace fosfodiéster. ¿Ven? Y este enlace de fosfato está uniendo este nucleótido con este nucleótido. Y por el otro extremo tenemos las bases nitrogenadas, que son 4 bases: adenina, timina, guanina y citosina. Entonces podemos resumir que son cadenas de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Cada nucleótido, nos estamos refiriendo a cada uno de estos eslabones,
está formado por un azúcar de 5 carbonos. Observen acá, este azúcar, cada uno de los extremos representa un carbón. 1, 2, 3, 4, 5. Es un azúcar de 5 carbonos, una pentosa. Cada nucleótido está formado por un azúcar de 5 carbonos. Un grupo fosfato, que es el enlace, esto que vemos acá, y una base nitrogenada, que es la que supuestamente está en este extremo, que puede ser cualquiera. Puede ser la adenina, la timina, la guanina o la citosina, pero ellas se dividen en dos tipos, las purinas y las pirimidininas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN, como ustedes vieron en la figura anterior, es una doble cadena de azúcar desoxirribosa unida por enlaces de hidrógeno. Y contiene dos bases nitrogenadas de 2 anillos, purinas, que son las que tienen 2 anillos, como la adenina y la guanina, que se representa adenina con una A y guanina con una G, y otras 2 bases de un anillo como las pirimidinas, y que son la citosina y la timina. La citosina se representa con una C y la timina se representa con una T. La información específica se codifica en la secuencia única de 4 tipos de nucleótidos presentes en la cadena. Es decir, que depende si va a estar unido a una adenina, a una guanina, a una citosina, a una timina, va a ser los diferentes tipos de nucleótidos que van a estar presentes en la cadena. Observemos acá. Aquí vemos la cadena de nucleótidos del ADN. Aquí vemos el enlace fosfodiéster de fosfato, que va a unir a cada uno de los nucleótidos. Aquí tenemos un azúcar de un anillo y aquí tenemos un azúcar de 2 anillos, ¿verdad? Unidas por enlace de puentes de hidrógeno entre sí. ¿Ven? Aquí tenemos el azúcar de la otra cadena. No, esta es la timina, que es la otra base nitrogenada. Tenemos el azúcar acá de la otra cadena y unidos cada nucleótido con los puentes de fosfato. Bueno, aquí tenemos un nucleótido que tiene una base nitrogenada. Y aquí tenemos otro nucleótido que tiene otra base nitrogenada de 2 anillos, que es la adenina. Estos están unidos por otro nucleótido. Se ve aquí el puente de fosfato. Aquí tenemos un nucleótido y aquí tenemos otro. Están unidos ambos aquí en la parte central formando como una escalera con los puentes de hidrógeno. Bueno, y así es como está formada cada uno de los eslabones de esta cadena de ADN. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con la cadena de ARN? El ARN está formado por una cadena simple de nucleótidos compuesta por azúcar, que es la ribosa. Es decir, que esta es monocatenaria, no es dicatenaria como la cadena de ADN, porque es una sola cadena. Y tiene 4 bases nitrogenadas donde se sustituye la timina por el uracilo. Es decir, que en vez de tener las 4 bases nitrogenadas como tenía el ADN, adenina, guanina, citosina y timina, la timina se cambia por el uracilo. Entonces la adenina, la cadena de ARN va a estar formada por adenina, guanina, citosina y uracilo. Aquí hubo un error porque aquí tiene que ir una O.
porque es citosina, y uracilo. Y en su función de síntesis de proteínas participan 3 tipos de ARN. ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. Es decir, que el ARN va a tomar 3 estructuras, perdón, 3 estructuras diferentes, de manera que se pueda realizar todo el proceso de síntesis de proteínas. Entonces va a adquirir 3 formas. Por ejemplo, el ARN mensajero, que es el que copia el mensaje del ADN, el de transferencia, que es el que va a codificar ese mensaje en código de aminoácidos, y el ARN ribosomal, que va a estar presente en el ribosoma porque es en los ribosomas donde se va a sintetizar la proteína. Entonces ahí esas 3 maneras, esas 3 formas, esas 3 estructuras del ARN garantizan la síntesis de las proteínas. Observen aquí la cadena de ARN. Aquí tenemos la cadena monocatenaria, ¿ven? De esta cadena con sus bases nitrogenadas. Acuérdense que se ha sustituido la timina por el uracilo, por eso aquí no vamos a distinguir la timina. Tenemos guanina, citosina, uracilo, en vez de la timina, ¿verdad? Y cada 3 bases va a representar un codón que quiere decir que es la unión de 3 bases, ¿verdad? Y que estos van a formar un aminoácido específico. Van a reconocer, estas 3 bases van a reconocer un aminoácido específico que va a formar parte de la cadena. Ahora observemos esta porción de ARN mensajero. Acuérdense que el ARN mensajero es el que está copiando el mensaje. Ahora, ¿cómo lo copia? Cada 3 bases forma un codón. Por ejemplo, aquí tenemos citosina, uracilo y guanina, forma un codón. Y así cada 3 bases va formando un codón. Aquí están las 3 bases, adenina, uracilo, citosina y guanina. Y aquí tenemos las bases nitrogenadas. Ahora, cuando se va a transmitir ese mensaje para reconocer los aminoácidos, acuérdense que teníamos anteriormente el código de aminoácidos. Y ahora lo vamos a volver a poner para que ustedes puedan observar la coincidencia, ¿verdad?, de las bases. Entonces, por ejemplo, estas 3 bases, guanina, citosina, se van a complementar guanina con citosina y citosina con guanina, porque es su pareja complementaria. Estas son bases de 2 anillos y estas son bases de 1 anillo, porque en este tipo de cadena siempre se van a unir unas bases de 2 anillos o purinas con bases de 1 anillo, que son las pirimidines. Y eso va a formar lo que se llama una estructura. Estos van a estar en un extremo de una molécula que es el ARN de transferencia. Y aquí vamos a ver que en uno de los extremos de este ARN de transferencia van a estar las 3 bases, y esto es lo que se va a llamar anticodón. Y estas 3 bases van a identificar el aminoácido específico para formar la proteína. Bueno, más adelante, cuando estudiemos la síntesis de proteínas, vamos a poder explicar un poquito más en detalle todo este funcionamiento, que es bastante complicado. Pero también, además del ADN y el ARN, que como ustedes saben son aminoácidos ácidos nucleicos de mucha importancia, hay también otros ácidos nucleicos que son importantes fisiológicamente en los seres vivos. Y uno de ellos es el ATP, que quiere decir trifosfato de adenosina. Sabemos que la energía
química que obtenemos de los alimentos o de otros componentes que incorporamos a nuestro organismo, generalmente se van a transformar en otro tipo de energía y se van a almacenar en moléculas de ATP. Estas moléculas de ATP, que son trifosfato de adenosina, o también lo podemos decir adenosin trifosfato, son moléculas que atrapan parte de esa energía y la mantienen algún tiempo almacenada para que esta energía pueda ser utilizada para otros procesos fisiológicos. Por ejemplo, un compuesto por adenina, que es un ribosoma y adenina, ribosoma y 3 grupos fosfatos, es lo que forma el ATP. O sea, el ATP es un compuesto formado por adenina, un ribosoma y 3 trifosfatos, 3 grupos fosfatos. Este complejo es el que va a formar el ATP. Es importante como principal reserva energética de todas las células. Ahí es donde se va a almacenar por un tiempo determinado la energía. El ATP puede donar parte de su energía química al transferir un fosfato a otra molécula y convertirse en difosfato de adenosina, que es el ADP, o en monofosfato de adenosina, que es el AMP. Cuando una molécula como el ATP desenlaza, se puede decir, un fosfato de una molécula de 3 fosfatos, cada vez que sucede este desprendimiento se genera una cantidad de energía considerable. Pues esa energía es la que se utiliza para realizar múltiples de los procesos que ocurren en nuestro organismo. Por ejemplo, el proceso de la respiración dentro de las mitocondrias requiere de gran cantidad de energía. Y ahí es donde generalmente se forman grandes moléculas de ATP, pero depende del proceso, es que van a ir desprendiendo cada uno de estos 3 fosfatos y en ese desprendimiento del enlace se va a generar una cantidad de energía que puede ser utilizada. Bueno, aquí tenemos la molécula. Observen ustedes la adenina, la ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, y los 3 fosfatos. 1, 2, 3. Si desprendemos uno de estos fosfatos, nos va a quedar el ADP. Y si desprendemos 2, nos va a quedar el AMP, como en este caso. ¿Ven? Aquí solo hay un fosfato. Entonces aquí tenemos la adenina, que es una base de 2 anillos, un azúcar, en este caso es la ribosa, y tenemos aquí el fósforo, el enlace con fósforo que formó en este caso el AMP. Otros nucleótidos de importancia. Bueno, tenemos el A, el N, el NAD. Ustedes ven aquí un signo más, es porque se supone que ha perdido un electrón. Entonces, en este caso es el NAD reducido. Es un dinucleótido de nicotinamida adenina, así se llama este compuesto. Dinucleótido de nicotinamida y adenina. Su función primordial es la oxidación y reducción biológica que ocurre en el interior de la célula, cuya forma reducida es el NADH. Aquí se le ha agregado un hidrógeno, y esta es la forma reducida, cuando se acepta un hidrógeno. Y aquí vemos la molécula. Aquí vemos el azúcar, vemos la nicotinamina, adenina, y cómo se puede reducir o se puede oxidar. En este caso, el NAD oxidado, al adicionar un hidrógeno, o sea que dos electrones negativos,
se va a formar el H, que esta es la forma reducida. Digo, oxidada, perdón. Esta es la forma oxidada. Entonces, así tenemos que este es otro nucleótido de gran importancia. Bueno, y de esta manera terminamos esta parte de biomoléculas o macromoléculas que corresponde a las proteínas. Espero que hayan entendido la clase, que sé que no es simple, que es bastante compleja, pero confío en que ustedes podrán observarla una y otra vez. Si tienen duda o si no, también nos pueden escribir para aclarar cualquier duda. De esta manera terminamos la primera unidad. La próxima clase es ya la unidad correspondiente a la clase correspondiente a la segunda unidad. Así que los esperamos y que estén con nosotros en la próxima clase. Tengan ustedes un buen día y de esta manera nos despedimos.